Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Nosotras estamos acá comenzando el último panel, creo, del día de hoy. Bueno, después hay una relatoría y cierre. La idea es, en este espacio, en este módulo, trabajar, según como está planteado en el programa, los lineamientos para un sistema de asistencia a las víctimas y familiares. Yo voy a hacer un poco el rol de la moderación y también voy a presentar algo de una parte, porque el tiempo es cortito, de lo que trabajamos en el equipo de salud mental del CELS, equipo que coordino, y que, bueno, tiene un trabajo muy cercano al trabajo con otras disciplinas. Así que ahora les voy a contar un poco qué es lo que hacemos en el abordaje de casos de graves violaciones a los derechos humanos. Luego va a continuar Julieta Calmels, acá a mi derecha. Julieta fue la directora del Centro de Asistencia a las Víctimas Fernando Ulloa. ¿Hasta qué año, Juli? 2015. Hasta, claro. No sé si les dice algo la fecha. Después nos pasaron algunas cosas, pero bueno, Julieta aparte es psicoanalista y tiene un trabajo muy importante en el recorrido de asistencia a víctimas, así que seguramente nos va a poder contar parte de ese trabajo en el Centro Ulloa. Después va a estar también comentando la experiencia de ASIFAD, Andrea, Casamento, y nadie más, ¿no? Eso somos. En principio nadie más. Julieta. Y después queda un espacio entonces abierto a comentarios y bueno, y poder construir entre todos lo que tiene que ver con pensar modalidades y espacio de asistencia a las víctimas. Bueno, entonces arranco contándoles que el equipo de salud mental del CELS tiene los mismos años que el CELS. Hoy, este año estamos cumpliendo 40 años. Y desde el comienzo del trabajo, el trabajo estuvo muy orientado a la asistencia de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, al comienzo brindando una asistencia más centrada en lo psicoterapéutico a las víctimas del terrorismo de Estado, y con los años siguientes y con la llegada de la democracia y con la ampliación de la agenda del CELS a otros temas de derechos humanos, básicamente cárceles, violencia institucional, violencia policial, situaciones de violaciones a los derechos humanos en contextos de protesta y demás. Ese trabajo también se fue ampliando en la perspectiva de la asistencia a las víctimas. Lo que a mí se me estructura como pregunta para comenzar esta charla es una pregunta que a nosotros en el CELS nos rondó mucho tiempo y que tiene que ver con la idea de verdad. Y en el diálogo interdisciplinario nos encontramos con lógicas muy diferentes, tanto en el discurso jurídico como en el discurso del campo de las subjetividades, podríamos decir, ¿no? Por no centrarnos al psicoanálisis o a la psicología. Y son dos discursos que se estructuran de una manera diferente y que están dados por lógicas diferentes. Entonces es lógico que en el diálogo de esas dos disciplinas y de esas dos miradas y perspectivas se generen tensiones. Y en todo caso lo que nosotros fuimos aprendiendo con la experiencia en ese diálogo interdisciplinario, que no se trata de superar esas tensiones, sino de construir y de hacer el trabajo sobre esas tensiones. Y esta pregunta, que es de alguna manera lo que va dando forma a esta manera de trabajar que tenemos nosotros, tiene que ver con, bueno, ¿cuál es la verdad, ¿no? ¿Con qué verdad trabajamos? Nosotros nos encontramos varias veces en situaciones, en casos que se llevan, incluso todavía el día de hoy, algunos de ellos en el CELS, que de pronto determinada situación quedaba demostrada, ¿no? Desde la lógica del derecho del campo jurídico, ¿no? Bueno, determinado hecho había sido probado, esta persona había sido la que había disparado, de pronto entonces estaban dadas las condiciones para avanzar con la causa penal, para poder llegar a una instancia de juicio, para poder llegar a una sentencia, una condena en el mejor de los casos, con todos los problemas que tiene eso además. Y de pronto las familias, las víctimas, ¿no? Nosotros usamos el concepto de víctima en un sentido ampliado, no solamente la persona que estuvo detenida o que recibió hostigamientos o que fue muerta o asesinada, sino también las familias, ¿no? Los familiares, los amigos incluso. Por ejemplo, en la masacre de Monte estamos haciendo un trabajo con la escuela, digamos, un sentido de víctima ampliado. Y entonces, de pronto, ante una condena incluso muy alta, ¿no? desde lo penal,
las familias nos decían, me siento igual que ayer, apenas un poco de alivio, ¿no? Y entonces, ¿qué hacíamos frente a esto? Digamos, ¿qué fue lo que pasó? Y lo que de alguna manera había estado pasando era que todo el trabajo de acompañamiento a la víctima había estado exclusivamente centrado en el resultado más que en el proceso, ¿sí? Y entonces, bueno, lo que tenemos que empezar a dialogar entre nosotros y nosotras tiene que ver con que el daño ya se produjo. Hay algo del orden de lo irreparable. Nosotros siempre recordamos esa sentencia maravillosa del caso de Bulacio, el caso de reparación, de la Corte Interamericana. Bueno, ustedes son abogados, saben mucho más de esto que yo. Donde el juez Cansado Trindade dice, el daño ya se produjo. Hay algo del orden de lo irreparable. Pensando en términos de qué se repara, ¿no? Entonces, evidentemente, la reparación no está puesta exclusivamente en el resultado de una condena o en el resultado de un proceso penal o en llegar a poder comprobar la causal de determinados hechos. Y esto, bueno, por supuesto, para los abogados y abogadas que trabajan con nosotros, fue un movimiento interno muy importante, porque de pronto, bueno, yo sé hacer esto. Yo lo que sé hacer es este trabajo para demostrar, Eva se ríe, fue una de nuestras víctimas. El trabajo muy orientado a esto, ¿no? A poder demostrar ciertas causales, a poder tener un buen proceso, un buen alegato, digo, las diferentes instancias, y después, bueno, poder pedir la pena que se considere. Y sin embargo, algo de esas otras verdades no había podido ser alojada en el trabajo o en el proceso que se estaba llevando adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la víctima le van pasando muchas otras cosas, ¿sí? Y no solamente la estrategia tiene que ver, por supuesto la estrategia jurídica la arman los abogados, porque eso ustedes saben de eso y son los que lo van a hacer bien. Pero esas otras verdades están integradas en esa estrategia. Quiero decir, ¿qué es lo que la persona necesita demostrar? ¿De qué manera se sentiría reparada? ¿Cuál es el proceso de justicia que está buscando o que necesita para sentir que algo del orden de la reparación puede llegar a ocurrir? Nos ha pasado en algunos casos donde para los abogados no tenía sentido citar a un funcionario de alto rango a un juicio o en el marco de un juicio, y entonces no lo citamos, y sin embargo para la familia era absolutamente crucial que esa persona esté sentada en ese lugar dando un testimonio, aún sabiendo que esto no iba a tener ninguna consecuencia, ¿sí? Entonces el efecto de lo reparatorio tenía que ver con que esa persona sea citada y esté frente a todo el mundo pasando por ese momento. Y esto tiene que ver con las verdades de las víctimas. Porque si no, cuando pasa esto, ¿no? O sea, llega el momento de la condena y entonces lo único que se siente es algo del orden del alivio, que ni siquiera es un alivio del padecimiento subjetivo. Saben que ese es un alivio del trámite, ¿sí? Porque las víctimas todos los días, mientras están con estos casos, ustedes lo saben mejor que nosotros, están todo el tiempo, trabajan de esto, ¿sí? Yo estoy trabajando en la masacre de Monte y una de las mamás con las que trabajamos, ella todas las mañanas se sienta con su abogada a ver qué dijo tal, a ver si citaron a tal policía, a ver qué dijo el otro, ¿sí? Entonces hay un trabajo puesto ahí, que en algunos casos, y depende el trabajo del duelo que se vaya haciendo, puede ser medianamente ordenador para transitar ese momento. Lo que no quiere decir que tenga que pasar necesariamente por ahí. Entonces el alivio tiene que ver con el trámite, ¿sí? Tiene que ver, bueno, ya no tengo que ir todos los días, bueno, de esto ya no me voy a tener que ocupar. Aparecen otros problemas, ¿no? Porque de pronto la vida ya no se estructura en función de esa búsqueda de justicia y ahora entonces, después de quizás 8 o 10 años, ¿a qué nos vamos a dedicar? Entonces ahí aparecen otras preguntas, pero esto tiene que ver con otra cosa. Lo que quiero decir es, ¿cómo podemos hacer para pensar las estrategias jurídicas integrando esas otras verdades, esos otros decires, cuando no solamente se trata de demostrar que la bala salió de este lugar, pasó y entonces si es a menos de 1,5 metros es fusilamiento? Todas esas cuestiones están muy bien para poder pensar la tipificación o bueno, estas cosas. Pero evidentemente hay muchas otras cuestiones que recaen justamente en el proceso.
Y para que justamente algo del orden de lo reparatorio se pueda producir, el acento tenemos que pensarlo mucho más en el proceso que en el resultado. Porque por otro lado, el resultado no lo sabemos. Hay miles de casos que era recontraesperable determinado resultado y no se produjo. O para todos nosotros podría haber sido esperable y no se produjo, como el caso de la chica que fue abusada en Mendoza, ¿te acordás? O sea, era como obvio y sin embargo... Entonces, si ponemos todo el acento en esa parte, no sabemos qué es lo que va a pasar. Y en esto del proceso, entonces nosotros lo que pensamos es en términos no de la reparación, ¿sí?, como se habla en este campo, sino en pequeños actos reparatorios, ¿sí?, donde, bueno, esos decires, esas necesidades puedan ser escuchadas, y no escuchadas desde el campo de la psicología, no es, bueno, yo te escucho, contame lo que tenés para decir, sino que puedan ser escuchadas realmente en el marco de una estrategia jurídica. Esto en términos generales. Para terminar, porque ahora le doy la palabra a Juli. Recuerdo un caso de Lesa donde un testimonio que tenía que ir a dar una señora era muy importante para poder demostrar que los militares además habían recibido dinero de los familiares en esta cuestión de asegurarles que sus familiares iban a aparecer. Y bueno, y esta declaración era muy importante porque permitía hablar de todas estas cuestiones. Sin embargo, y entonces, bueno, había una persona, una señora, que iba a ir a brindar esa declaración. Y para los abogados era absolutamente crucial que ella pudiera dar este testimonio y hacer esta declaración. Sin embargo, la señora no podía. No podía porque dar esa declaración implicaba tener que decirle a sus otros pares, a sus otros familiares, que ella no había cumplido con un trato, con un pacto que tenían los familiares, que era el de no darles plata a los militares, ¿sí? Entonces, cuando uno desde la estrategia jurídica no puede escuchar estas otras necesidades y todo lo que va circundando a la vida de la persona y a la historia de la persona, también podemos arrojar en búsqueda, ¿no?, con la mejor de las intenciones y en la búsqueda de la verdad, podemos arrojar a la persona a un lugar que no sabemos con qué recursos va a contar para después tener que seguir adelante, ¿sí? Y no solamente porque estas otras familias iban a estar enojadas o porque porque realmente quedaba despojada de determinados recursos propios, ¿sí?, que le habían permitido llegar medianamente hasta ese momento. Bueno, ahí tuvimos que hacer un trabajo con los abogados que no les gustó mucho para decirle que esta persona no podía hacer ese trabajo, no podía hacer el acto de hacer esa declaración. Con esto quiero decir, y ya cierro, como voy a decirlo muy burdamente, como nosotros lo decimos todo el tiempo en el equipo de trabajo del CELS, el trabajo jurídico no se puede llevar puesta la subjetividad de las víctimas, ¿sí?, porque nosotros trabajamos para las víctimas. Entonces, en todo caso, el trabajo por la búsqueda de justicia y de verdad tiene que ser un trabajo enfocado y orientado al reposicionamiento de la víctima, reposicionamiento subjetivo, reposicionamiento de justicia, pero un enfoque centrado en la víctima y no necesariamente en esa verdad que por ahí tenemos construida desde el derecho positivo que tiene que ver con demostrar, ¿no?, con demostrar ciertas cosas. Bueno, esto como para ir planteando algunas cuestiones, claro, algunas antipatías hacia mi persona, que es lo que suele pasar. Bueno, muchas gracias por la invitación y a la vez celebro que se abra en un ámbito como este un espacio de trabajo para pensar la dimensión de las víctimas y el acompañamiento a las víctimas, porque forma parte de las políticas de reparación respecto a las violencias del Estado y usualmente el aspecto subjetivo de la reparación es un aspecto que a veces queda en un segundo plano y hace a las condiciones y posibilidades de una vida digna de las personas que han sufrido un daño por parte del Estado y sus violencias. Y me parece que ese aspecto no solo compete a los psicólogos, ¿no?, sino que tiene que formar parte troncal de lo que se piense en torno a las políticas de reparación en un Estado de Derecho. Yo voy a contarles algunas ideas producto de mi trabajo en el Centro Ulloa, no sé si lo conocen, seguramente sí. Es un centro que se crea originariamente destinado al trabajo con víctimas del terrorismo de Estado, a partir de, bueno, puntualmente la desaparición de Julio López pone en evidencia que la dimensión subjetiva también de trabajo de acompañamiento a víctimas merecía una política de Estado que debía tomar
en ese caso la Secretaría de Derechos Humanos. Cuando yo asumo la dirección del Centro Ulloa, este trabajo ya tenía un tiempo largo de desarrollo, un reconocimiento, un desarrollo teórico, dispositivos concretos de intervención, pero había quedado relegado, quizás por los propios tiempos con que los asuntos de los derechos humanos van ingresando al Estado, había quedado relegada otra competencia que originariamente el centro tenía y que tenía que ver con la violencia institucional, es decir, violaciones de derechos humanos en contextos democráticos. Lo cual siempre es una tensión para el propio Estado, ¿no? El reconocimiento de un Estado democrático que se están produciendo violaciones a los derechos humanos dentro del mismo Estado. Pero habiendo la definición política de avanzar en la construcción de esa segunda competencia, me tocó junto con otra colega que se llama Laura Vázquez, construir una línea de atención y acompañamiento a víctimas. En relación a eso, nos tocó también ver las diferencias en lo que tenía que ver con el acompañamiento y asistencia a víctimas del terrorismo de Estado y la asistencia y el acompañamiento a víctimas de la violencia institucional. En el momento en que yo asumo la dirección, que es 2014, ya había un reconocimiento social a las víctimas del terrorismo de Estado, producto de largas luchas históricas de los organismos y de los pasos que el Estado argentino había dado para ese reconocimiento. Con lo cual, socialmente, esas víctimas eran aceptadas de alguna manera, identificado el daño que el Estado había producido y aceptado que se merecía una política de reparación respecto de ellas. Ahora, con las víctimas de violencia institucional, por tomar un término amplio que podría englobarlas, puntualmente nosotros trabajamos con violencia policial, situaciones de tortura, situaciones de asesinatos en cárceles, etcétera. Respecto de esas víctimas, lo primero con lo que nos encontramos es que, así como en un tiempo anterior las víctimas del terrorismo de Estado habían cargado una serie de estigmas sociales sobre ellas, las víctimas de la violencia policial cargaban un estigma también particular que era imposible no atender al momento de pensar un abordaje con ellas, porque era parte de las otras marcas sociales que hacían a sus recorridos, a las miradas sobre ellos, a la accesibilidad a las instituciones, etc. Y esa marca social del estigma además se cruzaba con otro elemento también particular de la población con la que trabajábamos, que era la dimensión propia de las clases sociales. Es decir, son los sectores populares los que son víctimas de estas violencias. Y esos dos elementos componían una escena de trabajo absolutamente diferente en un montón de dimensiones. La primera era el propio trabajo de los profesionales. No era lo mismo asistir a una víctima del terrorismo de Estado que asistir a un chico que lo habían golpeado o que le habían tirado por la espalda en alguna situación que comenzaba a generar ruido, si había robado, si no había robado, etc. No era lo mismo recibir a las víctimas del terrorismo de Estado, que en general más o menos respetaban tiempos, horarios en relación a los dispositivos, que a las familias o los chicos que venían al centro y que tenían que atravesar una cantidad de obstáculos económicos, de distancia, de disponibilidad subjetiva, que hacían importante tener una caracterización diferente, porque eran dimensiones que aparecen permanentemente en el trabajo y que forman parte de lo que hay que atender, y a la vez de lo que hay que tener muy presente, porque con lo que nosotros nos encontrábamos es con el trabajo de víctimas de violencia policial, la situación puntual por la que nosotros nos acercábamos e interveníamos era una situación en una historia de vulneración de derechos, ¿no? Cuando uno habla con las familias, en general lo que encuentra, o con los chicos, es una historia de violencias del Estado respecto de ellos. Entonces hay que comprender esa trama histórica para también entender la densidad de un daño producido en esta población. Por otra parte, había algo vinculado a la actualidad del trauma, del hecho, ¿no? Si bien desde el campo de la psicología y del psicoanálisis se plantea que los traumas tienen cierta atemporalidad, y es algo absolutamente comprobable por los psicólogos y por cualquier otro, es decir, alguien que estuvo secuestrado en un campo de concentración, pasado muchísimos años, 40 años, uno sigue encontrando secuelas y elementos que hacen a la actualidad de lo traumático, pero con esta población nos encontramos que por ahí estábamos trabajando con un chico que todavía tenía
¿no?, la pierna lastimada por un balazo. Es decir, hay algo de la actualidad de la situación traumática y del daño con el que hay que estar trabajando permanentemente y hay que incluirlo porque es parte de la caracterización diferente. O un chico que la policía lo había baleado y él volvía a su casa con el policía que seguía estando en la comisaría a 3 cuadras. Por otra parte, digamos, otra de las características del trabajo con víctimas, en general, pienso yo, tiene que ver con la plasticidad que tienen que tener los dispositivos de intervención, que no se tienen que reducir al ámbito clásico de la asistencia psicológica. Y que esta plasticidad tiene que ver con que si lo que se define respecto del trabajo con víctimas, habría como dos grandes posibilidades. Una es la asistencia psicológica, más semejante a un tratamiento. No es lo que nosotros encontramos más eficaz, sobre todo con hechos ocurridos recientemente. Y por otro lado, hay otra tarea, que es la tarea del acompañamiento, que en la Argentina tiene un desarrollo muy intenso a partir de los juicios por delitos de lesa humanidad y que es una modalidad de intervención dentro del campo de la salud mental, yo creo absolutamente acorde para el trabajo con víctimas en estos contextos, que después podrá desembocar o no en un ámbito de tratamiento psicológico más convencional, como se lo puede conocer. Pero la tarea de acompañamiento no es estar solamente con alguien yendo a un lugar, no es dar un vaso de agua, como a veces, ¿no?, los jueces pedían en los juicios de lesa, bueno, acércate, dale un vaso de agua, quédate cerca. Los pañuelos, ¿no? Los pañuelos. Claro, las tareas del psicólogo ante la angustia del que tiene que escuchar a una víctima, ante la angustia de los operadores judiciales cuando tienen que escuchar a una víctima, ¿no? Entonces ellos piden el auxilio del psicólogo como si un psicólogo dando un carilina hiciera una diferencia. Por ahí se lo podría dar el juez y sería un impacto en la víctima mucho más interesante que se lo de un psicólogo. El psicólogo o el que forme parte de los equipos de acompañamiento, porque no es una tarea meramente de psicólogos, debe contemplar esta dimensión que muy bien señalaba Macarena, que tiene que ver con la subjetividad y la comprensión del proceso subjetivo que esa persona, producto de un daño del Estado, está sufriendo. Y entonces la tarea de acompañamiento debe enmarcarse en ese proceso. Algunas veces será acompañar a alguna instancia judicial, otras veces será tener una reunión ampliada con la familia, otras veces será acompañar a una consulta médica, otras veces será formar parte de algún encuentro con la organización social de la que forme parte. Es absolutamente variado y absolutamente singular porque las personas y sus procesos son singulares. Entonces, tenemos por un lado un trazo grueso de modalidades que podrían ser aconsejables para el trabajo con víctimas, algunas de las cuales fui diciendo. Yo entiendo que la tarea de acompañamiento es la más adecuada. Hay bastante producido al respecto y Argentina es un ejemplo muy, muy importante en eso. Y por otra parte de las recomendaciones debiera ser la atención, ¿no?, el cuidado al respeto singular del proceso de cada uno, porque esa es parte de la tarea también de reparación. No armar un enlatado de las víctimas se acompañan de tal o cual manera, porque sería un ofrecimiento violento respecto de la singularidad de cada uno que tiene que ser alojado en parte de este proceso. Entonces la plasticidad, decía, es uno de los elementos importantes. Cuesta mucho en los equipos de salud mental comprender el carácter plástico que tienen que tener los dispositivos de intervención. Es parte de un trabajo interno también para dar y para formar, ¿no?, a operadores que trabajen con estos temas. Y después hay otro trabajo que tiene que ver con la articulación con la multiplicidad de actores que de golpe se despliegan ante la emergencia de un hecho de estas características, ¿no? Entonces está el trabajo con la víctima y yo diría seguro 6, 7, 8, 10, 15 actores sociales o institucionales que están interviniendo, que enloquecen a la persona, que pierden la posibilidad de tener una referencia que guíe todo el proceso. A veces son los abogados, ¿no?, los que conducen un poco ese proceso. La sobreoferta, ¿no?, las reacciones inmediatas de ofrecimiento de cosas, de solicitudes, cuando la persona está en un momento vital donde le ha estallado una bomba en su vida,
¿no? Y que detiene además otra cantidad de cosas de la vida de esas personas, su trabajo, sus relaciones familiares, los procesos de salud por los que esté atravesando, sus procesos educativos. Estos hechos son hechos con una magnitud de efecto traumático en la vida de las personas que interrumpe todo su curso vital, y uno ve a lo largo del tiempo que si no han funcionado bien los procesos de acompañamiento y probablemente algún nivel de asistencia psicológica en otro tiempo, esa detención de la vida producto del hecho acontecido permanece muchas veces años y años y años. Nosotros trabajamos también con las víctimas de Cromañón y a 10 años del incendio seguíamos encontrando que muchos de esos chicos que estaban en una etapa vital muy particular no habían podido retomar nunca sus estudios, seguían viviendo en la casa con sus papás, etcétera. Bueno, y como último, para dar un ejemplo, el Centro Ulloa tiene su oficina en Capital, algunos en las provincias. Nosotros lo que ideamos en ese momento, por una razón crucial que tiene que ver con la accesibilidad a este recurso, es un trabajo con lo que en ese momento funcionaba de los centros de acceso a la justicia del Ministerio de Justicia. Entonces trabajamos en capacitaciones bastante fuertes en Capital y en algunas provincias y armamos como un mapa estratégico de puntos de derivación con la asunción de un compromiso sin el cual creo que las cosas no funcionan bien, que es un seguimiento de los casos y un acompañamiento a los profesionales que estaban haciendo el trabajo con esas víctimas. Bueno, eso basta. Sí, voy a hablar después un poco sobre esto, sobre algo muy puntual en lo que estamos trabajando, que es acompañar a familiares de personas que murieron en situaciones en custodia del Estado dentro de las cárceles. Pero a mí me parece súper importante retomar esto que vos decías, y pensaba esta mañana, cuando estuvimos trabajando sobre el mecanismo, y estábamos hablando sobre que organizaciones de la sociedad civil pudieran entrar a las cárceles. Entonces yo soy como muy prudente con eso, tengo hasta como que me asusto, pero tiene que ver con esto que vos decías. Bueno, ¿qué vamos a buscar? ¿Vamos a ir a relevar penitenciarios que maltratan a la gente? Bueno, a lo mejor lo podemos hacer de alguna manera y tenemos que ver cómo. Ahora, cuando estamos tocando vida, cuando entramos a una cárcel, cuando estamos viendo al otro, bueno, ahí es como que tenemos que tener cuidado. Digo esto para pensar cuando pensemos talleres de monitoreo, lo que fuere. Es muy importante eso, porque muchas veces nosotros vamos a buscar algo. Y a veces hay que ver, cuando uno está acompañando, bueno, ¿qué es lo que el otro quiere decirme? Que a lo mejor no es lo que yo quiero escuchar. Para quienes, yo creo que todos me conocen, pero quienes no saben, nosotros trabajamos hace 10, 15 años acompañándonos como familiares de detenidos. Y también tenía que ver con esto que ustedes, yo sé, no soy psicóloga, pero nosotros, no sé, instintivamente nos sale a hacer esto, y cómo nos acompañamos. Entonces, cuando viene el familiar, viene denunciando alguna vulneración de derechos. Desde que mi hijo está quemado, lo mataron, quiere un médico. Pero esa es la punta. Lo que viene trayendo es otro montón de cosas. A veces, articulando, podemos resolver que tenga ese medicamento que necesita. Con otros, desde la Procuración Penitenciaria, en el caso de la provincia, derivando a la Comisión Provincial por la Memoria y demás. Y sin embargo, una vez que a veces resolvemos eso, nos preguntamos, ¿y por qué los familiares vuelven? Y siguen volviendo, y vienen 10 años. E incluso hay familiares que vinieron pidiendo ayuda por su hijo y nos decían, por favor, saquen a mi hijo de tal pabellón porque mañana lo van a matar. Lo mataron y los familiares siguen viniendo. ¿Y qué es lo que pasa? Y bueno, tiene que ver con eso me parece, de la compañía, y tiene que ver con eso de la reparación. Y en todo caso, si no lo pude resolver para mí, en todo caso, junto con otros, ver de qué manera lo resuelvo, porque si no es imposible transitar toda esta situación. No sé, es muy difícil, cuando viene una mamá y te dice, porque yo sé que a mi hijo lo van a matar mañana, y vos escuchás el teléfono
y vos estás afuera y no podés hacer nada, porque además los organismos de control, quienes tienen que intervenir, ya se fueron a dormir, son las 4 de la tarde, no hay nadie. Y lo único que le puedes decir es, bueno, señora, esperemos hasta mañana que vamos a llamar a no sé quién que meta el habeas corpus. ¿Y cómo hace esa mujer para dormir esa noche? ¿Y qué le dice? Bueno, tomate un vasito de agua, una carilina y respirá hondo y mañana te vas a enterar. Bueno, la estrategia que nos dimos, sin querer y sin saber mucho, pero instintivamente, fue, dale, bueno, yo te acompaño en esta noche de vela, entonces cualquier cosa me mandas un WhatsApp, y cualquier cosa está la otra, y si no anda la vecina del barrio. No somos una red, digo, no sé si somos una red tan grande, pero tenemos la suerte de que haya familiares en todos los barrios, entonces todo el mundo sabe que está la casa de fulana, que podés llegar cerca, porque también a la oficina pública, ¿cómo llegás? Y esa otra mujer te va a charlar con vos, va a compartir un mate y te va a contar su historia y juntas ahí nos vamos acompañando. Bueno, eso es lo que hacemos. Lo que nos pasó puntualmente este año, a partir de varias muertes que ocurrieron en Ezeiza, también era un montón de familiares que nos empezaron a llamar, tenemos que hacer un piquete, parar todo, queremos... Bueno, a ver, vamos a calmarnos un poco, porque ellos están ahí adentro. Entonces vamos a ver de qué manera estratégicamente escuchamos esto, que era cierto, que nos alertaba a todos y que nos preocupaba realmente la cantidad de muertos en tal módulo de Ezeiza y de la manera violenta en que estaban ocurriendo las cosas, pero romper todo no era la manera, no íbamos a conseguir nada con eso. Entonces decidimos armar una asamblea en donde vinieron un montón de organizaciones y qué sé yo, y dentro de todos los temas que hablamos, uno de los que salió como emergente era, bueno, ¿de qué manera los familiares recibimos esa noticia? Ya igual lo veníamos trabajando con la Procuración, con la Defensoría, con la oficina de Luciano, ya nosotros ya veníamos advirtiendo que era necesario pensar un protocolo para que, cómo el servicio penitenciario o quién era que tenía que dar esa noticia y cómo se acompañaba. Pero en esta asamblea lo que escuchaban, bueno, lo que ya sabíamos, pero eran barbaridades como, señora, ¿está sola? No, ¿pero quién habla? La asistente social. Bueno, siéntese, le voy a decir una cosa, se murió su hijo, venga para el Chaco. ¿De dónde saco plata? ¿Cómo hago? O, bueno, dígame dónde le mando el cuerpo. No sé, al living de mi casa, qué sé yo, ni al living, una señora, le contaba a Lucas, o sea, pero yo vivo en un hotel, ¿y cómo hago para recibir? O sea, estas barbaridades, desde esto a, bueno, ¿qué es la autopsia? ¿Y por qué le tengo que hacer la autopsia? ¿Y cómo? ¿Y por qué no me entregan el cuerpo? ¿Y a dónde voy? A 28 millones de oficinas donde nunca sé a dónde ir. Entonces, en el protocolo en el que estuvimos trabajando, no sé si está Ramiro, ya se fue. Ah, bueno, pero igual acá ella. En el que estuvimos trabajando primero era, bueno, ¿cuáles son las primeras cosas que hay que saber? ¿Y quién tiene que saberlas? Y preferimos que el servicio penitenciario no las sepa, que no nos las diga. Entonces pensamos como en el Ulloa o como en algún lugar del ministerio donde el servicio penitenciario le dé la noticia y alguien que sepa nos pueda decir, acompañar y orientar. No tenés que pagar el sepelio, sí tenés que pagarlo, salí a buscar, no sé, todas esas cuestiones prácticas que hacen a esa situación de momento. Bueno, finalmente trabajamos mucho en ese protocolo, no logramos, digamos, consensuar cuando casi lo teníamos listo. No llegamos a consensuar con el servicio penitenciario, de hecho creo que lo que nos había ofrecido era, bueno, vénganse ustedes, pónganse en una oficina acá y anúncienle usted a los familiares. Disparate, porque, bueno. Y ahora está, entonces lo que hicimos ahora nuevamente fue pedirle al Mecanismo Nacional una reunión donde fuimos con todas las organizaciones, llevar el protocolo que es un borrador, que lo podemos modificar, y que ellos convoquen, nos ayuden a convocar a los organismos oficiales que tienen que estar sentados en esa mesa a ver si finalmente logramos y tenemos protocolo. Y pensar alguno, porque el federal está más aceitado, poder pensar alguno para la provincia de Buenos Aires y por ahí para las provincias se los dejo como
como idea, no sé. Y después, hablando con Lucas, también el tema de las fiscalías. Digo, a ver, ¿y cómo se investiga eso? ¿Quién presenta el lugar? No sé, capaz que ahora, pensando en el mecanismo nacional, y capaz que con los mecanismos podríamos pensar alguna cosa, sobre protocolos de mínima, porque digo, también lo que pensábamos era, bueno, pero nosotros no queremos que se mueran más nuestros hijos. Bueno, pero ya están muertos, eso es irreparable. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Y el programa de Luciano tiene, bueno, es cierto que el federal, digamos, nosotros tenemos muchos más recursos incluso que la provincia de Buenos Aires. Porque por un lado tenemos la Procuración Penitenciaria, la oficina de Luciano, los organismos de derechos humanos más a mano. Entonces es cierto que tenemos como más recursos. Pero, y no es únicamente buscar la sanción penal del Estado. Digo, no sé, ustedes acompañaron el caso de Brian Núñez, el caso de Brian fue emblemático porque la madre va a la Secretaría de Derechos Humanos a mostrar las torturas que había recibido su hijo, y justo la persona que la atiende es una abogada que además trabajaba en la asociación. Dice, desde acá no te puedo ayudar, pero venía a la tarde a la asociación, y ahí empezamos a hacer visible el caso de Brian, bueno, hasta que finalmente se logró condenar a los penitenciarios por torturas. Pero, ¿por qué dije lo de Brian? Porque digo esto, a veces, digo, son estos procesos largos, todo lleva mucho tiempo, pero mínimamente si hay un protocolo establecido, bueno, capaz que a lo mejor podemos hacerlo cumplir, de mínima, no vamos a hacer que, ojalá, pero digo, las cárceles se va a seguir matando y la gente se va a seguir muriendo. Y estaremos controlando y monitoreando eso. Y una vez que pasó, y además no solo, eso iba a decir, no solo la cuestión penal, sino también la reparación administrativa. Ustedes tienen el programa y los vinculan. Digo, no sé, después si la familia quiere que lo done, pero el Estado no se la puede llevar de arriba, porque yo te entregué un hijo vivo con 2 ojos, digo, no puede ser. A veces, quienes estamos trabajando tanto, yo no sé, a veces parece como que nos pusiéramos una coraza, ¿viste? Porque si no, el tanto dolor, ¿cómo lo atravesás? ¿Cómo estás ahí? Yo creo que también otra cosa interesante es que nosotros aprendimos como el ABC en estos casos. Nosotras tenemos un protocolo de qué escuchamos, cómo escuchamos y a dónde derivamos. Y ya lo sabemos y lo tenemos clara, ya sabemos a dónde. Y también no respondemos en automático a la demanda, porque la demanda es inagotable en ese momento. Y sí, una vez, una psicóloga que nos acompaña nos dice, ustedes en este momento son como los médicos en la guardia del hospital. Si el cardiólogo se asusta, abre y te opera mal, te morís. Entonces, con mucha calma, los 3 o 4 pasos que hay que hacer. Bueno, qué información tenés que tener, a dónde tengo que acompañar en llamada, y no mucho más. Y después el resto, con el tiempo que cada familia pueda. Eso, digamos, como en el día a día. Y en los estamentos más altos es, bueno, esto que hablábamos, ¿no? Me parece que los protocolos es algo concreto que podemos pensar en tener, que pensar en monitorear, porque si no es, bueno, no sé, terminemos con el hambre del mundo, qué sé yo, ojalá pudiéramos. Bueno, nada. Bueno, antes de abrir la charla quería señalar 4 puntos, aspectos instrumentales a tener en cuenta para pensar el trabajo con víctimas, cosas muy concretas que son justamente instrumentales, pero bastante útiles. La primera, lo que nosotros sugerimos es que no sea el abogado del caso, sino que se conforme un equipo de caso, ¿sí? Esto tiene que ver con varias cuestiones, no solamente con que está buenísima la interdisciplina, sino con que cada uno va a poder hacer, no es que el abogado tiene que a su vez ver cómo contiene a la víctima en un momento de irrupción de angustia, y que a su vez, bueno, cada uno sabe cómo llevar adelante su tarea. Y también tiene que ver con abandonar algunos lugares que de pronto tienden a acumular, digamos, o sea, toda la carga en la relación con la familia, la cuestión, nosotros en nuestro campo decimos transferencial, ¿no? La cuestión del vínculo, que pueda estar repartido en un equipo de caso donde cada uno haga un rol y que la tarea sea interdisciplinaria.
En lo ideal, ¿no? Siempre con Lucas hemos tenido varias charlas sobre la necesidad de poder incluir a otras personas de otras disciplinas en el abordaje de estos casos. Algo muy importante que a veces no se tiene en cuenta, poder promover un espacio de intimidad donde cuando la persona habla no sea escuchada por otros. Tan simple como eso, pero que a veces en el hacer, como la persona lo que viene es a contar un relato de algo que le pasó a su hijo, de algo que le pasó a su hija, uno asume que ahí no hay algo del orden de lo privado, del orden de lo íntimo, y entonces de pronto ese relato es escuchado en lugares donde no se tiene en cuenta esto, ¿no? Digamos, o sea, es muy importante poder preservar un espacio de intimidad donde la persona sienta que no es escuchada por un montón de gente, sino que hay un aquí, una ahora dispuesto a esa escucha. Los tiempos no son los de una reunión más, ¿sí? No son los tiempos de cuando uno se reúne con otros compañeros o compañeras a definir alguna estrategia de algo, tampoco son los tiempos de la justicia. Los tiempos son subjetivos, tiene que ver con el tiempo que cada persona necesita para poder contar qué es lo que pasó, qué es lo que necesita. Entonces, en ese sentido, uno no puede decir, bueno, esta reunión va a durar 40 minutos, porque por ahí en 40 minutos lo que hizo la persona fue contar la historia de vida del chico antes de llegar a la situación que terminó en el enfrentamiento policial. Entonces, para que justamente se pueda desplegar esto que decía Julieta, que es en el 1 a 1, esta singularidad, bueno, esos tiempos tienen otras lógicas, ¿sí? No son cronológicos, son tiempos lógicos. El punto 3 es una escucha abierta al relato, escribí yo. Esto tiene que ver con que, recuerdo, una compañera de nuestro equipo me contaba que cuando estaba estaba en una reunión con una víctima y estaba tomando notas, ¿no?, del caso, ella automáticamente, en su cabeza, cuando la persona iba hablando, y ella automáticamente decía, esto no sirve, como que iba descartando, ¿no?, cosas que la persona contaba, porque le parecía que no eran lo suficientemente importantes o lo suficientemente cruciales para el hecho que se estaba revelando ahí. Y en realidad después ocurrió, en este caso concreto, que hubo que volver a tener una reunión mucho más profunda, con otros tiempos, con otra disposición a la escucha, porque justamente en esta primera entrevista la abogada lo que hacía era tener una escucha enfocada a eso que quería escuchar, que tenía que ver con los hechos, ¿no? Entonces, una escucha abierta al relato, a todo lo que se pueda decir. Y bueno, y el último punto que había notado era el primero, idealmente lo que tendríamos que tender es a poder pensar más que en el abogado del caso, ¿sí?, en un equipo de caso que interviene desde el primer momento, que interviene desde el minuto 1. No es, yo siempre digo, si a nosotros nos llaman cuando la víctima está llorando, llegamos tarde. Nosotros en ese momento podemos hacer lo mismo que haría cualquier ser humano medianamente sensible, ¿sí?, que es decirle que trate de calmarse, acercarle un vaso de agua. No es lo mejor que podemos hacer. Lo mejor que podemos hacer es un trabajo a construir, y entonces en ese sentido la posibilidad está dada si podemos participar desde un equipo interdisciplinario desde el momento 1, que tendrá las dinámicas que el proceso deba tener. No quiere decir que tengamos que estar todos en todas las reuniones, eso se irá escribiendo en el hacer, ¿no? Pero esta idea de un equipo de caso me parece que es bastante clara. Bueno, entonces ahora... Sí. Agregar un par de cosas muy puntuales. Yo me llamo Patricia, trabajo con Luciano en el programa contra violencia institucional de la Defensoría General de la Nación y soy trabajadora social. Entonces, bienvenida a la interdisciplina que la nombraste recién. Yo creo que es fundamental el abordaje interdisciplinario en este tipo de casos. Está teóricamente expuesto en todas las instituciones y pocas veces se toman estas entrevistas o se enfocan los casos con el enfoque teóricamente interdisciplinario, que es un enfoque que se construye, no porque haya 3 o 4, el enfoque va a ser ese. Esa mirada se construye. Dentro de esas primeras entrevistas donde todo está muy desordenado, porque el dolor es inminente, porque todo es muy reciente, porque estamos desordenados los profesionales, la gente y todo, eso de cómo escuchar a la gente, en qué espacio, respetar ese momento subjetivo y respetar ese sujeto, cómo escucharlo, también es escuchar lo que no dice. Y lo que no dice, lo dice con lenguajes que no es el oral. Entonces, cómo se para, cómo se sienta, si transpira, si está nervioso, si titubea, si se queda mudo, cómo mira,
el tono de voz, todas estas cosas hablan de lo que a lo mejor no puede decir, y nosotros en un abordaje de este tipo tenemos obligación de saber escucharlo para una mejor atención. Julieta decía, hay cantidad de equipos de violencia institucional hoy. Bienvenido. En esta sociedad la cosa es más visible. Muchos lugares tienen equipos profesionales de violencia institucional y de violencia policial. Defensoría General de la Nación, Defensoría General de la Ciudad, Defensoría del Pueblo, especificidad dentro del Ministerio Público Tutelar, organizaciones sociales. Hay 1000. La gente se pierde, las acciones se superponen y, sin embargo, todos los días, cuando llega alguien, hablo por mi oficina, le va a pasar a más de uno, la gente llega y dice, ay, por fin acá me escuchan, por fin acá les agradezco, y hace transferencia con este lugar y hace transferencia con esta persona, porque en todo ese circuito, por cantidad de cuestiones que creo que tenemos obligación de reflexionar, muchas veces no las hacemos bien. Por falta de tiempo material, porque no son equipos especiales. Yo no soy partidaria de que hay que ser tan especialista, de hecho yo no lo soy, tan especialista ni tan formado ni nada, sino la conciencia del trabajo que se hace con la capacitación propia, que hasta puede ser interna. Todos sabemos un poco de algo importante para atender esto. Hay que sistematizarlo, porque la no sistematización de nuestros pedacitos de saberes las paga la gente, con ir 4 veces a un lugar, con irse más angustiado de lo que vino porque no recibió la atención que esperaba, o porque cuando sale hace lo que le dijimos, pero hubo una parte que no se la dijimos, entonces alguien lo vuelve a tratar mal. Esto de la historia de carencias y de circular por la vida con faltas del Estado, que venimos en deuda desde hace 30 años y la persona tiene 40. Entonces, todo eso me parece que hace más a la concientización que a la especificidad y a la especialización y a la maestría y a la no sé qué. Un par de cosas más y ya estamos. Con lo de Andrea mencionó la palabra coraza. Más que coraza, creo que el peligro de los profesionales en el marco institucional, el peligro que corremos es de naturalizar nosotros mismos lo que tenemos que atender. La gente lo naturaliza, los sectores populares lo naturalizan, las víctimas lo naturalizan, y se corre el riesgo que si el trabajo no es a conciencia, si no hay reunión de equipo, si no hay teorización conjunta, si no hay supervisión, uno también corre el riesgo de naturalizar, por la propia defensa o por vicio de mediocridad y burocratización de la tarea que hacemos. Eso me parece más peligroso que unas cuantas otras cosas. Y con respecto al protocolo que hablaba Andrea, ¿por qué empezamos también con ese protocolo? Andrea dio un ejemplo de cómo se le transmitió a la gente. Mis queridas colegas, les pido disculpa por todas, pero las colegas del Servicio Penitenciario Federal, por razones que en algunos casos sé que padecen, pero la gente no tiene la culpa, yo lo lamento mucho, cometen aberraciones. Ejemplos al azar. En Santiago del Estero fallece un muchacho que había entrado hacía 15 días detenido, se muere, la llaman por teléfono a la mamá, la asistente social le dice que no esté sola, que con quién está, que lo encontró muerto en la cama. A las 2 horas la llama el secretario del juzgado, porque era una familia de clase media con algunos contactos, un abogado en la familia, lograron hablar con el secretario del juzgado. El secretario del juzgado dice, mira, no sé bien cómo fue, voy a llamar. No, pero ¿sabes qué pasa? Cuando le sacan la sábana que tenía en el cuello, ¿qué sábana tenía en el cuello? No, porque cuando se ahorcó vino el penitenciario. ¿Cómo que se ahorcó? Sí, me dijeron que lo encontraron muerto en la cama. Tras eso ponen un perito de parte, el perito de parte no consigue vuelo para ir a Santiago del Estero, la vuelven a llamar, le dicen, no, mire, no hagan la autopsia porque está viajando el perito. No, pero ¿sabe qué pasa? Se rompió la heladera y entre la descomposición del cuerpo nosotros tenemos que actuar ahora. Esto es literal, te los digo y se me pone la piel de gallina otra vez. Esto es literal, a la madre del muchacho muerto ahí. Otra, segundo hijo en menos de 10 meses que se muere en situación de encierro.
no se animaron a decírselo por teléfono, entonces la hacen ir al juzgado, como conoce el circuito judicial, porque es una familia vulnerable que ya con 4 hijos circula por distintos lugares, llega al juzgado, le dice, ah, sí, soy fulana, sí, deben estar ahí. La señora no espera que le abran la mesa de entrada, la abre, se mete, cuando abre la puerta, encuentra a la abogada particular llorando, la secretaria del juzgado consolando a la abogada, y la frase fue, no, pero Ramón no puede haber muerto así. La mamá abrió la puerta, escuchó, Ramón no puede haber muerto así, hizo así, se desmayó y ahí cayó. Nadie la llamó del servicio penitenciario, nadie le dijo lo que tenía que hacer. Bueno, y en cuanto a una vez fallecidos, ¿qué es lo que sucede? Ya pasó todo esto, ya le dijeron que se murió, ya quedó pataleando en el aire, pero ya no sabe para dónde ir, llega a algún lugar, o al juzgado, o a la defensoría, o al servicio social. Bueno, me dijeron que lo tengo que recibir. ¿Y a dónde lo tengo que recibir? No, bueno, porque hay que enterrarlo, pero yo no tengo plata. Bueno, ¿y dónde puedo conseguir un subsidio por sepelio? ¿Y el cajón quién me lo da? No, bueno, pero mi hija está viniendo de Chaco, entonces yo la quiero que un ratito, se quiere despedir, bueno, no hay subsidios para sepelio en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, ni recursos nacionales, ni recursos de la ciudad. Hoy en día, únicamente Cáritas de algunas parroquias de las más pobres, no la curia de San Isidro, las parroquias de la Villa 1114, la de Retiro, tienen convenio con algunas cocherías que puede cubrir este espacio de sepelio. Si no, no lo cubre nadie. El circuito es, la morgue la va a llamar cuando la autopsia está terminada, usted tiene que estar en la puerta, el papel que le dio la comisaría para la entrega del cuerpo tiene que decir que se haga la vía administrativa, porque si no dice vía administrativa, la morgue no hace el trámite con Chacarita para subsidiar el entierro, ni siquiera el velorio. Entonces, llega hasta ahí, está por retirar el cuerpo. ¿Cómo? ¿No viene con cochería? ¿No tiene plata? Ah, bueno, vuelva a su casa porque hay que empezar de nuevo, porque hay que llamar a la policía, porque hay que decirle que el certificado tiene que decir tal cosa. Bueno, por eso se trató de armar este protocolo. El servicio penitenciario, ¿qué era lo que nos decía? Pero todo esto lo tenemos escrito. Si nosotros en el boletín 359, 539, 415 tenemos previsto que el asistente social tiene que decir esto, que tienen prevista la 4ª parte de las acciones materiales y operativas que hay que hacer cuando se muere un detenido, no tienen escrito un renglón de la atención cualitativa y subjetiva para la situación particular de que se trate, familiar, de cómo esté compuesta, no tienen contemplado si es del interior o si es de acá, no tienen contemplado los recursos económicos, no hay ningún artículo que contemple una atención cualitativa para la familia de las víctimas o de la víctima del servicio penitenciario. El protocolo lo contempla, hay cosas que ajustar, tenemos fe que así sea y listo, creo que nada más. Solo agregar otra cosa también, el tema de las pertenencias. Las madres, no sé, pero quiero la foto, digo, ¿qué puede tener un preso? Nada, 2 calzoncillos, pero son las cosas de su hijo. Vos vas y el servicio penitenciario ya está muerto, ya está. Pero no es menor, no solamente porque le corresponde, sino porque esas pertenencias deben quedar en el lugar en el que estaban, porque si ese lugar está presentado, si viene otra fuerza de seguridad, que no es el mismo servicio penitenciario, a ver lo que pasó, a tomar las huellas y se investiga como corresponde, esa sería otra cuestión. Lo cierto es que enseguida, ya está, se murió ven y entró el otro, se repartieron las cosas, los 2 calzoncillos que había, y ya está, uno más que se acabó la historia. Entonces me parece que hay que tener también como estos cuidados, no solo porque es importante para la familia la foto, o el peculio, o lo que sea, sino también porque es su derecho que se cuide ese lugar y cómo se investigan estas cuestiones.